Bueno, primero que todo, muchas gracias a todas y todos los que están con nosotros en este momento. Eh, el proyecto en el que estamos en este momento que busca transmitir este conversatorio es un proyecto que viene o que nace desde el Museo Intangible del Confinamiento. De ahí nace un proyecto un poco más pequeño que se llama Disque Podcast. Buscamos también cómo acercarnos desde muchas áreas. Y de manera particular esta en la que nos vemos las caras es el parlatorio, es la segunda vez que nos encontramos. La primera vez fue hace 15 días, más o menos. Mm, Tenemos o vamos a tratar de que siempre tengamos 3 invitados de diferentes áreas con diferentes especialidades, como para tener otras perspectivas. ¿Por qué nace el parlatorio? El parlatorio nace en la búsqueda de acercarnos eh, a las ideas, a las preguntas, a las inquietudes que tenemos todos los ciudadanos comunes y escurrientes principalmente de esta ciudad, en el marco del paro, de la situación pues que vivimos con la pandemia, en el caos en el que estamos en este momento. El día de hoy tenemos 3 invitados. Mm, Uno de ellos ya nos acompañó como moderador en nuestro primer encuentro. Pues los invito a que se presenten. Vamos a tratar que el día de hoy esto sea un poco más fluido, más charlado, porque además tenemos unas preguntas que plantearon unos niños. Entonces esto va a estar muy interesante porque vamos a tratar de darle respuesta a las inquietudes de los niños. Los invito entonces a que se presenten. Empezamos entonces allá con Miguel, si quieres, Miguel, María Isabel y después Diego, y los escuchamos. Bueno, hola, muy buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Bien, un saludo muy especial para todos, para quienes nos estén viendo. Soy Miguel Ángel Gómez González, mm, me voy a presentar acá de tres maneras. Pues de pronto en este momento soy docente de educación artística en la institución educativa empresarial de Dos Quebradas. Eh, También soy artista en una línea que va más por la parte de el arte popular, y la artesanía es como lo que me ha marcado en el desarrollo de las artes. Y bueno, desde ahí me identifico muchísimo con todos los procesos de arte popular, de arte público, que es como mi tema de interés en ese campo. Y estoy acá también principalmente esta tarde como ciudadano ante estas problemáticas, y creo que desde ahí quisiera como reforzar, más que bajarme de esos dos pedestales que mencioné anteriormente. Quiero como participar acá en este parlatorio más como un ciudadano del común que tiene las problemáticas y las inquietudes que estamos viviendo todos en este momento. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Cardona. Yo hace más o menos unos 9 días con arte y con manualidades. La mayor parte de mi tiempo he trabajado con niños, con personas en habitancia de calle, con niños en estado de vulnerabilidad. Eh, Trabajé también como educadora en Hogares Claret para niñas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Y pues la idea es que de pronto tengamos un espacio en el que podamos dar nuestras opiniones y que las personas que están escuchándonos también puedan, no sé, recoger de pronto algo que les sirva de lo que estamos hablando, y que también puedan dar sus opiniones, perdón, y podamos hacer un conversatorio, un parlatorio bien ameno el día de hoy. Bueno, mi nombre es Diego Alejandro Garzón. Estudié artes en la Universidad Tecnológica de Pereira. Eh, He trabajado con video, con performance, también por ahí con arte urbano. También la otra vez había estado como moderador, pero entonces es bueno como cambiar los roles a veces y poder ver las perspectivas diferentes también, que van cambiando también a veces como los puntos de vista
durante los días que va avanzando toda esta situación. Entonces, muy bacano estar acá otra vez y nada, saludos a Miguel, a Isabel y a Elizabeth. Muchísimas gracias a los tres. Esto es un equipo, si bien muy cercano a las artes, es interdisciplinario, los tres han tenido experiencias muy diferentes. Entonces va a ser muy interesante esto, principalmente porque los tres están cercanos a la pedagogía y hoy vamos a escuchar a los niños. Entonces vamos con la primera pregunta. Escuchemos qué nos preguntan los niños hoy. Mi pregunta es por qué empezó la reforma tributaria. De ejecución. Mi pregunta es por qué empezó la reforma tributaria. No sé si alguno de ustedes tres puede escuchar la pregunta o están a través de la transmisión en Facebook. No, todavía no la escucho. No sé. No, yo no escuché. Ok, Juan, ¿y tú no la puedes sonar en este instante por aquí? Dale, vamos. O sea, todos nos estamos, creo que es un momento de la historia en el que todos estamos aprendiendo cómo comunicarnos a través de esto de las redes, entonces siempre es una primera vez. Mi pregunta es por qué empezó la reforma tributaria. Perfecto. Sí, ya se escucha. Antes de darle entonces respuesta, les voy a contar que las preguntas que vamos a escuchar de los niños, que son unos audios, son preguntas de unos niños del colegio Agustín Nieto Caballero, del grado quinto de primaria, que han trabajado con el profe Raúl Gutiérrez y nos han hecho llegar algunas de sus preguntas a través de audios. Entonces, los escucho a ver si alguno de ustedes tiene una respuesta clara y concisa para nuestro cómo es que empieza la reforma tributaria. Pero uno de los tres, solo, no los Pues tres. supuestamente la reforma tributaria fue, digamos, como una vía que se planteó por cuestiones de todo esto del COVID, por cuestiones de todo esto del confinamiento y porque supuestamente se debían cubrir unos déficits económicos en el país. Pero la verdad, pues, en mi punto de vista personal es que simplemente fue como la forma más fácil de solucionar un problema que no es un problema que viene ni con el COVID, ni desde el año pasado, ni con la pandemia, sino que es un problema que viene desde muchísimo tiempo atrás y que no se ha podido solucionar, no, en parte porque desafortunadamente las personas que han estado en el gobierno no han tenido realmente la voluntad de buscar otras alternativas. Vale, gracias, María Isabel. ¿Alguno de los dos tiene alguna respuesta para esta pregunta? Bueno, es como, pues pensar primero en qué consistía la reforma, que era como grabar también los servicios públicos desde el estrato 4, era ponerle a más productos de la canasta familiar IVA, era también sacarle un impuesto para la gente que estaba recibiendo más de 2,5 millones ahora el salario, entonces era un impuesto cargado contra la clase media. Y pues en este país se sabe que hay muchas empresas que no pagan impuestos o personas de verdad que podrían pagar más y no lo pagan. Entonces creo que también en parte de la injusticia viene desde ahí y el malestar en la gente viene desde ahí también, de que esta intención de reforma tributaria era para afectar al bolsillo de mucha gente, pero no para los que más tienen. Entonces es como por ahí que lo veo. Vale.
Bueno, me gustaría como mencionar ahí dos cosas. Lo primero, pues, que obviamente esta propuesta de reforma que propone el gobierno se da en medio de la pandemia, ya después de un año donde venimos en una crisis económica en el país bien compleja, todos en un déficit, muchos trabajos perdidos, una situación bien compleja desde lo social que se veía venir desde muchos años antes, ¿no es cierto? Y sobre todo en algunas regiones donde estaba muy marcado, como por ejemplo Buenaventura, Valle del Cauca, donde la situación era bien marcada y ahí nos damos cuenta que es en estas zonas donde más se ha, digamos, acentuado también la crisis en el paro. Entonces eso me parece importante recalcarlo, que la reforma se da en medio de la pandemia y que eso justamente hace que sea como el florero de Llorente, que estalle toda la problemática, que nuevamente se retome el paro que venía desde el 2019. No nos olvidemos también que el paro nacional ya venía desde el 2019 y que de pronto por la pandemia se había quedado ahí como en stand-by, pero justamente esa reforma es lo que hace que nuevamente se dé el estallido, la inconformidad de las personas frente a lo que ya mencionaba María Isabel, lo que mencionaba Diego, pues de lo que es en sí esa propuesta y sobre todo lo grave que es que en medio de la crisis, la gente quebrándose, los negocios cerrándose, y lo que decía el gobierno es acabarle justamente de clavar el puñal a los medianos comerciantes y lo más peligroso, lo que los micos que tiene la reforma o que tenía, porque en estos momentos está archivada, está ahí en stand-by, se está modificando y todo gracias al paro, porque o si no también ya no la hubieran clavado toda, y que tenía unas acciones bien delicadas a mediano plazo, que es con lo que hay que estar muy atentos, que acá no solamente están las acciones del gobierno a corto plazo, sino unas que vienen en letra pequeña en estas reformas a mediano plazo. Eso es como lo que quería mencionar. Lo otro, que ese gasto que está proponiendo la reforma no nos está beneficiando para nada al pueblo colombiano, sino a la maquinaria estatal como tal. Es decir, a los entes gubernamentales, a la maquinaria del Estado, a los mismos congresistas, es decir, a desbalancear todavía más la crisis económica y la desigualdad social que venimos viviendo. Eso nos marca, digamos que el estallido del paro que estamos viviendo y que llevamos un mes en paro en una situación, yo diría que a escala de un mes de lo que es la historia de Colombia. Para mí en este momento estamos reflejando en un mes lo que ha pasado en toda la historia de Colombia, en todas las situaciones, desde las regiones, pero también de cómo se ha manejado a nivel gubernamental. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, como para organizar un poco estas formas, me voy a tomar un par de libertades. Primero, quiero llamarlos a que demos la respuesta muy enfocados a los niños, que bajemos un poco el discurso, que bajemos un poco nuestra forma de plantear ciertas respuestas, porque si bien los niños nos están planteando las preguntas, trataremos de hacerles llegar, si no es que nos están viendo en este momento y ojalá sea así, las respuestas que tenemos para darles. Quisiera hacer como pues dar una respuesta un poco general para el niño que nos hizo la pregunta, y es que la reforma tributaria es el incremento de lo que le vamos a pagar nosotros al Estado por un bien que tengamos, ¿cierto? Entonces, por cada vez que compramos, por ejemplo, en una tienda un producto, pues debemos dejar una parte de ese dinero para el Estado y ese dinero se utiliza para ciertas cosas. Se vuelve un problema y estalla todo esto, pues porque esa reforma nace, como decía Miguel Ángel, en el marco de una pandemia. Y bueno, no hay plata, no hay trabajo y tenemos que dar más plata a otras cosas. La situación se complica. Entonces quisiera hacerles un llamado a eso, a que seamos un poco más concisos y precisamente a que enfoquemos la pregunta a eso, a que los niños nos entiendan, a que nos entiendan todas las personas que se están acercando precisamente a estos discursos menos politiqueros, por decirlo de alguna manera. ¿Listo?
Muchísimas gracias. Entonces vamos en este momento a escuchar la segunda pregunta que tenemos. Si Juan nos colabora. ¿En qué beneficia a Colombia en la nueva constitución? Bien. La pregunta es en qué beneficia a Colombia una nueva constitución. Hay que tener, voy a hacer como varias aclaraciones, varias salvedades. Primero, en el estallido que hay en este momento en Chile, y la primavera chilena, ellos buscan una constituyente, ¿cierto? Entonces, eso con los ánimos caldeados que tenemos acá en Colombia, ha venido sumándose como esa idea más como porque en el mismo momento de la historia estamos luchando por cosas muy parecidas, pero con unas raíces diferentes. Entonces ellos buscan una constituyente. ¿Qué es? Y les cuento un poco para el chico que nos hizo la pregunta. La constitución es la norma de normas, ¿cierto? Es la que rige todo lo que somos como Estado, la que fija los límites y la relación entre las tres ramas, que en el quinto me imagino que ya lo vieron, la rama judicial, ya me olvidaron, las tres ramas, administrativa, judicial y Ejecutivo. ejecutiva. Presidente. Bien, bien. Es la que regula la forma en la que se relacionan, es la forma en la que regulan las principales reglas de un país. Entonces, cuéntenos ustedes, ¿necesitamos una nueva constitución? ¿En qué nos beneficiaría una constituyente? Teniendo en cuenta que nosotros venimos de la constitución de César Gaviria en el 1886, se renueva en el 91, con un llamado a una constituyente donde participan todos los entes y que nuestra constitución es muy vigente, ¿sí? Teniendo en cuenta como esas premisas. Bueno, si quiere comienzo yo. A ver, pues lo que pasa es que la Constitución del 91 es mucho más completa, tiene muchas cosas y creo que si se llevara a la práctica funcionaría muy bien, porque se hizo pues escuchando de verdad como distintos sectores, escuchando a los jóvenes, escuchando grupos que estaban también alzados en armas antes, a sindicalistas. Y esta constitución está bien, tiene muchas leyes que beneficiarían, pero como digo, si no se lleva a la práctica, las cosas que están en el papel no serviría nada tampoco hacer otra constitución, porque pienso que acá en Colombia también el problema es como de cultura, pues igual también lo hablábamos la otra vez, no solamente somos una cultura violenta, sino una cultura que nos cuesta mucho organizarnos y funcionar como tratando de ser honestos y de que el bien sea para todos. Entonces hay mucho egoísmo, individualismo, y eso hace que también detrás que hay un narcoestado, que es un estado mafioso, hace que todas las leyes comiencen a podrirse, pues que no se cumplan y que se cumplen solamente para los que son poderosos. Entonces, es muy difícil que solamente sacando una nueva constitución nos arregle los problemas, porque es una cuestión estructural, entonces que tiene que ver con la educación, con un proceso que va más allá también de los colegios, sino también desde las familias. Y todo tiene que ver con eso, con el cumplimiento de la ley, desde el mismo hogar, cómo se ve esto de las normas, de los deberes y los derechos. Creo que desde ahí parte también buena parte de que una nueva constitución o la constitución del 91 pues se cumpla. Si todo pues parte como de verdad desde la enseñanza. Ya. Yo estoy de acuerdo con Diego. La constitución precisamente se organizó o se reorganizó o se hizo otra nueva constitución precisamente por lo que había dicho Elizabeth. Nosotros trabajamos con una constitución de 1886 donde muchas cosas ya estaban obsoletas y no tenían como tanta vigencia en ese momento. También tengamos en cuenta que una de las condiciones que puso el M-19 para poder entregar las armas fue esa, porque en la Constitución de 1886 no se tomaba en cuenta la palabra
ni de los negros, ni de los indígenas, ni de las mujeres, ni de la comunidad LGTB. Y entonces en este momento fue algo que se innovó, digámoslo así, en cierta forma. La Constitución es una buena Constitución. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta también que a nosotros no nos educan para conocer nuestros derechos ni nuestras obligaciones. Yo estoy completamente segura que si uno le pregunta a un chico en este momento que tenga 15, 16 años, de qué se trata la Constitución o cuáles son los derechos que él tiene como menor de edad, no sepan contestarlo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nosotros somos un pueblo perezoso, desafortunadamente somos una cultura perezosa en la lectura, en la investigación, y por eso es que a veces, aunque tenemos las herramientas con que defendernos, no conocemos cómo las herramientas y por eso no sabemos cómo defendernos. Entonces, más que otra Constitución, se más forzar el conocimiento en las escuelas, en los colegios y a las personas del común, de cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones o responsabilidades, y partiendo de eso ya mirar en qué forma podemos empezar a exigir lo que tenemos que exigir y también empezar a cumplir lo que debemos cumplir. Bueno, sí, muy de acuerdo con ustedes. Creo que hay un gran desconocimiento pues de la Constitución, que pues se menciona que a nivel latinoamericano es una de las mejores constituciones a nivel teórico, pero el problema que nosotros tenemos aquí es en la práctica también. Y de pronto mencionándolo desde el ámbito escolar, yo creo que María Isabel tiene mucha razón. Y de pronto en los colegios se da a conocer, se habla un poco más de los derechos que de los deberes. Me parece que eso es una falencia que se tiene también. Creo que falta hablar un poco de los deberes también como ciudadanos, y creo que en estos momentos sobre todo lo estamos viviendo dentro de muchas situaciones que se dan en el paro. Entonces, es aprender a conocerla, es implementarla de verdad, pero creo que hay tal vez modificar algunos elementos dentro de ella, porque sí hay abiertos allí algunos riesgos grandes. Por ejemplo, se puede promover, digamos, algo que se propuso por medio del referendo anticorrupción y miren que fracasó. Entonces hay varios riesgos también en proponer una nueva constitución o hacer unos cambios. Voy a tratar de no ser politiquero, pero sí hay algunos riesgos desde unos sectores allí que hay que tener muy presentes, ¿no es cierto? A veces se nos dice que esa es la solución, hacer una nueva carta, y en verdad lo que dice Diego, lo que dice María Isabel, es una carta muy buena, pero tenemos que conocerla y aplicarla ante un riesgo mayor que es, por ejemplo, la corrupción. O sea, es que algo grave de nosotros como tal es el grado de corrupción, donde se busca el derecho, pero muchas veces se obvian los deberes que también aparecen allí. Hay, por ejemplo, unas propuestas de penalización por despilfarro, por corrupción. Eso estaría pendiente incluirlo ahí como un punto fuerte, si de verdad queremos, por ejemplo, judicializar e ir de alguna manera como saneando un poco esos procesos que se deterioran tanto ya a nivel de las altas cortes, del ejecutivo. Bueno, creo que dejo hasta ahí. No, los tres tienen completa razón en todo lo que dicen. Voy a hacer una aclaración. Ejecutivo, judicial, legislativo. Qué vergüenza, y precisamente no nos enseñan esas cosas. Bueno, es importante hacer un llamado a que nos enseñen precisamente dentro de lo político y dentro de lo histórico en las aulas de clase, que dejen de mutilarnos la opinión. Finalmente es muy importante hacer ese llamado. Ustedes, los que han tenido la posibilidad de ser profes y de estar en una aula de clases, es importante tener eso presente. ¿De qué nos serviría tener una constitución nueva? Pues
Ya lo dijimos como ustedes lo plantearon desde diferentes puntos como para hacer una generalización. Tenemos una muy buena, necesitamos conocerla. Miguel Ángel tiene toda la razón, necesitamos hacer unos ajustes muy importantes, pero principalmente conocerla. O sea que más que nos aporte nada o nos aporte mucho, es principal la educación. En este momento entonces vamos a escuchar nuestra tercera pregunta, que Juan nos colabora ahí. Sin el huevo nada. Bueno, sí, sí te están Sí, escuchando. claro que sí. Bueno, Profesor, porque sí hay personas que están haciendo paros sin violencia. El ESMAD y las personas de la policía los atacan también con las bombas vale. lacrimógenas y todo eso. Ok, esa pregunta básicamente dice que si hay personas manifestándose pacíficamente, ¿por qué la fuerza pública les arremete, los agrede? Entonces el niño plantea con gases y todo esto. Eh, Compañeros, ¿por qué? ¿Por qué si nos manifestamos pacíficamente nos agreden? Es difícil entrar en contexto, ¿no? ¿Cómo explicarle a un niño que si uno se manifiesta pacíficamente termina siendo agredido por la fuerza pública? Pues yo creo que Es eso va como difícil. muy ligado también a lo que estamos hablando ahorita de la Constitución, ¿cierto? Cuando uno desconoce cuáles son los derechos que tiene, pues desafortunadamente es más fácil de dejarse manipular. No, no tiene ninguna excusa la violencia física, porque precisamente uno de los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos es a protestar pacíficamente cuando vemos que algo que está ocurriendo nos está afectando negativamente precisamente a nosotros, ¿cierto? Sería como cuando uno está en el colegio y hay un compañerito que nos está agrediendo o que nos está insultando. Nosotros tenemos el derecho, ¿cierto? Digamos, como se dice coloquialmente, de ponerle la queja a la profe, ¿sí? Porque en el colegio también hay una cosa que se llaman el pacto de convivencia, ¿cierto? Y el pacto de convivencia lo que hace es que nos ayuda para que todos nos comuniquemos e interactuemos con respeto y tengamos una convivencia pacífica. Entonces, desafortunadamente, digamos que en este momento no se está aplicando, supongamos, ese pacto de convivencia entre colombianos y como hay personas que tienen más poder, y tienen más, digamos, la autoridad tiene más poder y tiene más armas y eso, eh, con respecto a las otras personas que se están, que están protestando pacíficamente, pero ellos tienen dentro de su conciencia, de su cabeza, saben que lo que están haciendo está mal, ¿cierto? Entonces, digamos que utilizan la violencia, la fuerza bruta para tratar de amedrentar o para tratar de intimidar a estas personas y que las personas no sigan protestando por los derechos que tienen. ¿Listo? ¿Quién va? Muy difícil la pregunta, muchachos. Diego. No, Miguel, no, usted abrió primero el Bueno, micrófono. listo, parcero. Listo. Bueno, a mí me parece pues que tiene que ver mucho con justamente con nuestra manera de ver o no querer ver lo político, de no querer asumirnos también nosotros como seres políticos a lo largo de la historia como colombianos y justamente desde ahí no respetar la posición diferente desde la política. Nosotros estamos habituados aquí
a acallar la visión contraria de la que tenemos. Cuando no es la nuestra, no nos gusta mucho y se ha ido cada vez como marcando dentro de, llámese izquierda, llámese derecha, que se van viendo como muy radicales en estas situaciones, ¿no es cierto? La protesta acá se ha identificado históricamente con la izquierda, por ejemplo, y la persona que protesta se le ve como el castrochavista en los últimos términos, pues, como la persona, pues, que está contra el Estado, contra el gobierno, y tiene que ver con lo que les mencionaba al principio. Yo veo este paro como una pequeña historia de Colombia para los jóvenes, para los chicos que de pronto no conocen todavía la historia extensa del país. Esto que estamos viviendo en este mes y unos días que llevamos, para mí resume perfectamente lo que es la historia de Colombia, cómo han actuado los gobernantes, cómo ha actuado el pueblo también y cómo llega a actuar también frente a lo que tiene en cuenta o no tiene en cuenta el gobierno, es decir, sentarse a dialogar, por ejemplo, y si en cambio sancionarla, ¿cierto? Reprimirla, que es lo que estamos viendo. Entonces creo que eso tiene que ver con no escuchar la otra parte, con que nos moleste la otra parte de quien piensa diferente a nosotros, de acostumbrarlo a verlo, y yo creo que eso viene para los dos lados, para los dos bandos, porque todos dos se tiran bien fuerte por redes, se tiran bien fuerte por todas partes, y creo que eso tiene que ver con lo que dice María Isabel del pacto de convivencia que es necesario, o sea, sentarse, dialogar es lo más importante, aceptando siempre que es que ahí van a haber situaciones donde hay que ceder, donde definitivamente somos diferentes, pensamos diferente y venimos de realidades diferentes, aunque estemos en el mismo país. Desde el centro se critica mucho, por ejemplo, la situación en Buenaventura, ¿no es cierto? Pero vaya usted a Buenaventura y mire la situación y vívala para que entienda un poco esa realidad y júzguela desde allí. Siempre es fácil juzgar desde la otra cara, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos que aprender en Colombia a hablar de política y no solo hablar, a actuar la política sin tener que insultarnos desde ningún medio, y yo creo que ese es el reto que tenemos de aquí en adelante. Si de verdad queremos dar pasos hacia acciones, creo que es mi manera de responderlo. O sea, hay una represión por no querer sentarse a dialogar de una vez. En estos momentos hay una dilatación del diálogo, es decir, darle largas para que la situación se manifieste de las maneras que hemos visto estos días, ¿no es cierto? O sea, la inconformidad produce más violencia y esa violencia va dando qué pensar, qué criticar, qué presentar, porque hoy tenemos las redes sociales, entonces, qué presentar para que aumente la indignación, para que aumente la rabia y haya una justificación para actuar de esta manera. Creo que es eso. Bueno, yo creo que también lo que pasa es que nosotros debemos empezar a hacer un cambio en la forma en que nosotros convivimos diariamente los unos con los otros, porque los niños y los adolescentes son el reflejo de lo que los adultos les enseñan y lo que los adultos les muestran, ¿cierto? Entonces, si nosotros como adultos que tenemos a cargo de pronto menores de edad o que somos padres de familia, no empezamos a hacer un cambio drástico también en la forma en la que pensamos, en la forma en la que nos expresamos de los demás, en la forma en la que de pronto criticamos o no al otro, la cosa va a seguir porque desafortunadamente nosotros somos los primeros que ponemos ese grano de arena para que toda esa clase de situaciones se compliquen más. Cuando yo le digo al niño, por ejemplo,
si a usted le pegan, pegue usted más duro, ¿cierto? Ahí yo ya le estoy diciendo al niño que está bien ser violento. Cuando yo le digo al niño, no, qué pereza, no se junte con ese muchachito, mire cómo está de mal vestido, bueno, en fin, ahí ya es donde yo empiezo a excluir a las personas. O cuando yo voy por la calle y de pronto veo un homosexual o veo una persona, un habitante de calle y lo veo con displicencia y de mi boca solamente salen frases displicentes o frases insultantes para esa persona, ellos son como esponjas y absorben absolutamente todo lo que está a su alrededor. Y aunque ellos no lo quieran, lo replicarán después con otras personas, porque como no se les enseña, no se les explica que eso está mal, ¿cierto? Que no debemos comportarnos de esa forma y nosotros supuestamente somos el ejemplo, pues ahí es donde empezamos como a deteriorar un poco más toda esta clase de situación. Bueno, la pregunta del niño iba por el lado de por qué la autoridad le pega a la gente que va marchando pacíficamente, ¿cierto? Entonces quería retomar eso para decir, no solamente decirle a un niño, sino a cualquiera, porque es bueno como pensar cómo explicarle la pregunta a un niño, porque a la vez él la está explicando uno a sí mismo y hay veces esas preguntas tan sencillas que es así como de respuestas claras también. Pues supongo que ahí hay un abuso de poder, o sea, yo no, le veo es el abuso de poder por todo lado. La policía, las autoridades tienen deberes, tienen procedimientos que deben cumplir, o sea, ellos no pueden hacer eso, no pueden usar armas con balas de verdad, porque también luego sacan la excusa que son de fogueo, que no sé qué, y ellos no pueden hacer todo lo que han hecho, tirar los gases a la gente que está marchando pacíficamente. Entonces, sí, ahí hay un abuso de poder. Y por otro lado, también a veces dentro de los manifestantes que van marchando pacíficamente, ya se sabe que hay infiltrados. Hay personas que van dispuestas a sabotear la marcha y es como un ejemplo muy sencillo, es si estuviéramos todos reunidos así presencialmente y alguien se tira un pedo y la persona que le tira el pedo le echa la culpa a otra persona. Es así tal cual lo que está pasando en estas marchas, que muchas veces es gente que va es a sabotear la marcha para que piensen todas las personas que son marchas donde van muchos vándalos haciendo daños por toda parte. Y un ejemplo de eso fue el viernes pasado que había una manifestación en Ciudad Victoria, entonces hubo algunos que comenzaron a tirarle pintura contra el Éxito, a tirar piedras ahí, y luego llegan los de primera línea, tratan de calmar a estos pelados que también estaban tapados, y luego ahí mismo llega el ESMAD. Entonces es como casi un operativo para también desprestigiar la misma marcha. Pero por todo lado, igual, todas las personas también somos susceptibles como en ciertas situaciones de estrés, como cuando hay una pelea y esto, siempre va a haber mucha más sangre en la cabeza, no se va a actuar adecuadamente para ninguno de los dos bandos. Entonces también pues se conoce obviamente que hay policías estresados, de policías que quieren renunciar pero no los dejan, militares también que están en la misma situación o que los encarcelan, ¿sí? Se niegan a cumplir órdenes. Entonces también hay que mirar que son personas que están cumpliendo órdenes y que tienen muy bajo nivel educativo y están además armados. Entonces es muy peligroso todo ese cóctel. Hola, ya. Muchísimas gracias a los tres por las respuestas. Es muy difícil darle una respuesta de ese tipo a un niño, porque cómo se le explica a un niño que si tú sales a manifestar tu oposición a algo, te van a responder de manera agresiva. Quisiera entonces como retomar las ideas que ustedes plantearon. Primero que, como hablamos en la pregunta anterior, debemos conocer nuestros derechos. Tenemos el legítimo derecho a la protesta y a la manifestación pacífica o a la manifestación. Nos podemos manifestar siempre y decir que algo no nos gusta, y mucho más cuando somos todo un colectivo. Es la importancia de la manifestación, ¿sí? El que es un derecho. Me parece que en la problemática, como para redondar lo que ustedes, varias ideas, bueno, algo que dijeron los tres, es que
no reconocemos al otro como un igual. Y al no reconocernos como un igual, pues entonces vemos la fuerza pública, eh, los habitantes de calle son los habitantes de calle, los estudiantes son los estudiantes, los sindicatos son los sindicatos, entonces no vemos como realmente un grupo de personas de las mismas políticas, entonces se nos hace muy difícil. Y por otro lado, es que el SMAT es el Escuadrón Antidisturbios. Las manifestaciones públicas en contra del Estado son disturbios para quien haya tomado la decisión política, en este caso la reforma tributaria. Quien vaya en contra de la reforma tributaria, pues está generándole un disturbio a quien tomó la decisión, entonces hay que mandarle el SMAT para que guarden silencio, ¿sí? Para que no nos molesten mucho ahí como en la toma de decisiones. Hemos visto que hay varios comentarios en la transmisión, les agradecemos muchísimo, esperamos que nos sigan mandando los comentarios, las preguntas, todo lo que tengan para decir. En un ratico vamos a tener un espacio para leerlos y para intervenir al respecto. En este momento vamos a escuchar otra pregunta que está en audio también. Juan no la tiene lista. ¿Por qué en el Internet o en algunos medios de comunicación están censurando u omitiendo contenidos relacionados con el paro? Bueno, una pregunta vuelve a ser difícil, es una pregunta de un niño. ¿Cómo le explica a un niño que nos están ocultando información? Que se censura, que nos censuran, que nos hacen ver lo mismo que estamos hablando ahora respecto a los infiltrados en las manifestaciones. Siguen siendo preguntas un poco complejas, así que los escuchamos. Si quieren arranco, yo me tiro. A ver, esta pregunta, pues la censura en este país ha existido desde hace tiempo. Supuestamente es una democracia, es un país democrático, pero pues también hay mucho de dictadura. Y una prueba es eso, la censura pues también comienza desde antes de que apareciera la internet. La presión sobre los buenos periodistas también en los medios más tradicionales, que era El Tiempo, El Espectador, y otros, Caracol, RCN, digamos que de todos estos medios oficiales también se comenzó a notar de un tiempo para acá como esa censura sobre ciertos periodistas que tenían un poco la libertad de expresión. Y luego también en las revistas, en Semana, las revistas, pues las pocas que hay en el país, también se nota esa presión de las grandes empresas, los que ponen a los presidentes, los que compran las campañas políticas. Obviamente les interesa manejar la información y por eso dicen que la información es como el cuarto poder. Pero entonces ya ahora, aparte de que hay censura, pues obviamente hay como una especie de dispositivo de Facebook que está ayudándole al gobierno colombiano para que inmediatamente cualquier video salga con una veladura, una advertencia o se baje de la red. Entonces ya también se ha visto que se corta pues, por momentos la señal también de internet en ciertas zonas que no conviene que salgan noticias de ahí, como en Cali, como ha pasado acá en Pereira, Bogotá. Entonces también se ve como ese corte de la señal. Entonces es como si se hubiera profundizado mucho más la censura ahora. Y pues obviamente todo lo puede hacer el gobierno. Toda esta censura la ha hecho antes y la puede hacer ahora perfectamente. Y se ve que pues igual no le está funcionando porque hay mucha gente que ya se ha dado cuenta también de eso. Entonces, pues una lástima, pues obviamente que es como una señal también de la dictadura que vivimos, o sea, algo así lo veo. Es que antes de que existiera internet y redes sociales, no había tanta forma de que se pudieran mostrar
digamos así, las cosas adversas que pasaban en Colombia o las malas decisiones que se tomaban con respecto al gobierno nacional. Entonces, ahora no solamente se conocen acá dentro de Colombia, sino que se conocen a través de todo el mundo. Y como el gobierno en este momento puntual, ¿cierto? Sabe que lo que está haciendo va en contra de los derechos humanos, va en contra de los derechos del niño, va en contra de la Constitución y que está haciendo todo de una forma inadecuada, lo que menos les sirve a ellos es que no solamente eso se conozca aquí en Colombia, sino que también el resto del mundo se dé cuenta de las arbitrariedades, que están ocurriendo en este país, porque digamos que en cierta forma el gobierno nacional en este momento lo que necesita es cuidar su imagen ante otros países, porque esos otros países de cierta forma también invierten acá dinero en Colombia, entonces a ellos no les sirve o no les conviene que esos países que han invertido dinero acá en Colombia se den cuenta que el dinero se está invirtiendo mal y que las personas están muriendo, que estaban aguantando hambre, que no hay buena salud, que no hay buena educación, que no hay buen trabajo, porque pues lo más seguro es que esos países dejen de invertir plata en Colombia. Entonces también pues es por ese lado. Yo agregaría otra cosa desde mi visión personal y es, creo que ningún medio es del todo imparcial, creo que ninguna prensa es del todo imparcial, siempre va a tener una posición. Se ha visto, por ejemplo, con algunos medios en este momento mucho más marcada de lo que suele darse en la cotidianidad. Un ejemplo de pronto que se ha visto en redes es la parte, digamos, del Canal 2, la forma de presentar de Canal 2 al cual se le ha juzgado mucho, ¿cierto? Esa parte y se le ha dicho que no es imparcial en su presentación. Igualmente, por ejemplo, otros medios, Caracol, RCN, los cuales se han juzgado mucho también. ¿Por qué no son imparciales los medios? Es decir, ¿por qué no están en una justa mitad? Yo creo que nada, si lo miramos, por ejemplo, desde el arte, que a veces se dice que hay arte apolítico, por ejemplo, me gustaría como hacer aquí la comparación un poquito con los medios, con el arte, porque creo que tampoco hay algo apolítico del todo. De todas formas, como seres humanos tenemos una visión política, aceptémosla o no, seamos conscientes de ella o no, pero tenemos una visión y desde allí presentamos y actuamos y hacemos como artistas, como periodistas en este caso. Entonces lo que le interesa al medio es, por supuesto, mantener su rating, mantener a las personas que tienen ese consumo de red de medios, y yo creo que estamos buscando unos medios mucho más libres también, y para eso ha ayudado muchísimo Facebook. O sea, a mí me parece que aunque se le ha criticado mucho por las censuras de los videos, pensemos en lo que decía María Isabel de hace unos años atrás, donde no existían las redes. Seguramente hacía rato se había cortado el paro de raíz y seguramente muchos motivos, muchas situaciones que se han presentado, si no las pudiéramos ver todos los ciudadanos por allí, se hubiera dicho inmediatamente que era vandalismo, porque así nos lo presentaron los medios que están patrocinados por las grandes cadenas y los grandes poderes del país. Ahí hay unos intereses innegables que es, me parece también uno de esos porqués, agregándole pues a lo que decía Diego y a lo que decía María Isabel. Yo quería agregar algo. También estamos viviendo como una cultura de lo políticamente correcto. Entonces eso también es una trampa, porque nos está diciendo que cuando nosotros emitimos una noticia o tiramos un comentario estamos polarizando, y de eso se han agarrado muchos políticos para hacer su batallito de campaña,
y entonces decirnos y aplacar a la población y decirnos que no, que tenemos que ser positivos, que tenemos que darle lo mejor a la vida y que no poner la otra mejilla. Y hay un discurso muy doble moral detrás de eso que lo que busca es que repriman de alguna forma toda esta revolución que se está dando, justa obviamente, y es también una trampa a veces de las excusas que sacan para censurar ciertas noticias. Ya. Listo, muchísimas gracias. Me parece que hemos logrado responderlo. Muy difícil. Hay que tener presente también que la censura existe porque la información es igual a la muerte. Cuando uno habla de más o hace de más en este país o en países como Latinoamérica, como todos los países de Latinoamérica, pues eso es sinónimo de muerte. Y además que los medios de comunicación responden a intereses individuales, no responden a intereses colectivos. Y pues, ¿cuál es el interés individual en este momento? Pues, quienes son los dueños del dinero, como lo planteaba ahorita María Isabel. Bueno, en este momento les voy a leer una pregunta un poco larga de alguien que no la planteó, pero es muy interesante. Dice, me avisan por favor si no me escuchan bien o algo. Estos días una tía me dice que se siente muy preocupada por un posible cierre de las principales vías que dan acceso a la comida, las que permiten el abastecimiento en la ciudad y que pierden mucho y que piensa mucho en el arroz o la panela, que es lo que nunca falta en la casa. Me dice que qué puede pasar si estos productos vienen de otras ciudades, si estos productos vienen, qué puede pasar si estos productos vienen de otras ciudades, cómo hacemos en esa situación si además ella surte los productos de la casa en almacenes de cadena como el de uno. Me pregunta cómo va a hacer con el cuidado del Michi si no le llega el suficiente alimento. Yo no pude responderle totalmente o con buenos argumentos, pero sé que hay otras opciones. Así que son este tipo de preguntas las que se hacen las amas de casa y que nos gustaría tener como una respuesta. Gracias. Bueno, ¿qué sucedería entonces o cómo le podemos responder a esta tía que es ama de casa? Que tiene muchas inquietudes respecto al bloqueo de las vías y al abastecimiento. Y que en este momento, como ya acabamos de ver, hay mucha censura y los medios de comunicación nos venden una idea del desabastecimiento total. Sigue siendo preguntas complejas, los escucho. Bueno, tenemos que tener en cuenta, primero que todo, que no es la primera vez que sucede algo así, ¿cierto? No es la primera vez que de pronto hay un paro de transportadores y por ese motivo empiezan a escasear los alimentos, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos que ahora la repercusión es más grande porque anteriormente los sectores paraban individualmente, entonces a veces paraba la educación, pero solamente era el sector de la educación, a veces paraba el sector del transporte, pero solamente era el transporte, a veces paraba el sector salud y solamente eran ellos, entonces pues supuestamente no se notaba tanto como la dificultad, ¿cierto? Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que Colombia tiene la posibilidad de sembrar muchos productos y de producir muchos alimentos, pero desafortunadamente el gobierno no invierte adecuadamente el dinero, el gobierno no invierte en el campo, y eso no es una cosa de ahora, eso viene más o menos desde los años 30 y 40. ¿Por qué en el año más o menos de 1948 al 50 fue que se creó la primer guerrilla? Precisamente porque los campesinos estaban siendo desplazados, estaban siendo asesinados y no se tenía ninguna protección como campesino. Entonces ahí fue donde se originó la primer guerrilla, que simplemente fueron personas del mismo campesinado que se unieron para defenderse en contra de el gobierno que había en esa época,
que no quería prestarles atención y que no quería otorgarles los derechos que tenía. Entonces, si nosotros tuviéramos la posibilidad en Colombia, ¿cierto?, de cambiar esas formas de producción y enfocarnos más en lo que se puede producir acá y no tener que estar importando las cosas que aquí mismo podemos sembrar y que aquí mismo podemos producir, pues no sería tan complicado. Otra cosa es que también hay que poner mucho cuidado con lo que se transmite por redes sociales, porque el sábado de la semana pasada estaba rodando en Facebook una supuesta declaración de la Junta del Paro Nacional, donde decía que se iban a volver a hacer cierre de todas las vías, pero eso era un mensaje, pero no tenía pues como ningún respaldo legal de la Junta del Paro, ¿cierto? Ya después yo me puse a investigar y me di cuenta que eso era una mentira, que simplemente era una desinformación para que la gente entrara en pánico, para que la gente empezara como a pensar negativamente, porque pues lo que ellos necesitan es que la gente piense negativamente y que no apoye el paro como tal, para que en algún momento pues supuestamente nosotros pues renunciemos a seguir luchando por nuestros derechos. Sí, también estoy de acuerdo. Hay una parte que dijo Isa que quiero retomar y es lo del abastecimiento de productos, por ejemplo, que se pueden sembrar en Colombia. Y obviamente tiene que ver con las políticas que desde hace rato es que estamos importando muchas cosas que acá se podrían cultivar y lo que nos damos cuenta es que en un cuando estamos desabastecidos de algo, lo primero que pensamos es en cosas como papel higiénico, como otras cosas que no sé por qué, que fue lo mismo que nos pasó cuando comenzó la pandemia, que la gente también pensó que iba a haber desabastecimiento y lo primero que se pegó fue de unas cosas que no había que pegarse. Entonces, también es como una forma a veces está bueno todo esto que está pasando porque en los momentos de crisis es que nos conocemos también mucho más, nos unimos también, miramos cómo gestionamos cosas, también con la falta de gasolina también hay que pensar también en la movilidad y obviamente los bloqueos, algo hay que decir es que la mayoría de bloqueos tenían en cuenta que habían unas horas que podían permitir el paso de algunas cosas, que las ambulancias podían pasar, entonces no era como realmente como lo estaba pintando de verdad los medios oficiales y el gobierno. También con ese discurso de que eso es un acto terrorista, que es más terrorista eso porque le está quitando también muchos puestos de empleo, se están perdiendo productos, pero también es un llamado de atención más como a pensar entonces más por regiones lo que estamos cultivando y cómo nos podemos abastecer de cosas más cercanas y no tener que depender de estas cosas, incluso que llegan por Buenaventura, productos que antes sembrábamos. Entonces, yo creo que es como una reflexión, todo este periodo es un proceso de enseñanza para todos, todas, y ha sido importante por eso también. También acordémonos que es que ahí están los mercados campesinos, ¿cierto? Donde los mercados campesinos a usted le venden el producto de primera mano, se lo venden sin tantos químicos como se lo pueden vender en un supermercado, no le cobran IVA y aparte de eso estamos contribuyendo también con la economía de estas personas que se la luchan tanto para poder sobrevivir todos los días, teniendo en cuenta pues que el apoyo del gobierno es tan escaso. Entonces, otra opción es comprar en los mercados campesinos. Otra opción también es mirar de pronto nosotros en un solar o en un espacio que tengamos de nuestra casa libre, qué productos podemos sembrar, ¿cierto? Eso también es otra opción que se puede dar, porque pues igual tenemos la disposición de pronto en algunas casas, hay casas que tienen unos solares o unos patios grandes donde se pueden empezar a hacer también los cultivos y eso también en cierta forma nos puede colaborar. Bien, a mí me gustan muchísimo, pues me quedo con eso último que acaba de decir Isabel, con esa parte de Diego, o sea, me quedo como con esa parte positiva
desde el cambio de hábitos, que yo creo que viene desde antes de la pandemia. En la pandemia, cuando inicia la pandemia, se marca mucho más esa necesidad de cambiar nuestros hábitos de consumo. De eso se viene hablando desde hace rato, desde la ecología, ¿cierto? Desde toda esa rama ambientalista se viene hablando de todas esas necesidades que nos está confrontando ahorita también el paro. Si miramos, el desabastecimiento está en las grandes superficies, en los grandes mercados justamente, y esa es la preocupación del sector justamente, y el temor pues obviamente es la economía y es lo que los mueve a ellos, pero el campesino, yo me quedo con esa parte de María Isabel, que siempre ha estado olvidado, eh, todavía no tiene los beneficios que puede tener, no solo del paro, sino de que nosotros como ciudadanos, como colombianos, tomemos conciencia de la importancia de comprarnos a nosotros mismos, de consumirlo de nosotros. Yo creo que eso es algo positivo que se ha marcado con el paro también desde el pueblo. Lo hablo desde el pueblo legítimamente, de una toma de conciencia que se ha dado con el paro para el pueblo como tal. Ese mirarse a sí mismo, y la invitación es como a que se cambien esos hábitos de verdad, ¿no es cierto? Esos son maneras también de cambiar la economía, de cambiar los sistemas. Me quedo con lo de Isabel, que me gusta muchísimo, o sea, no solo comprarle al campesino, sino cultivar lo que se pueda también, los mercados agroecológicos, o sea, toda esa parte que todavía se mira con timidez, a veces como de manera elitista por allí, unos cuantos loquillos lo hacen. Pues yo creo que podemos abarcarlo en mayor escala para que cambiemos la economía. Es un punto clave para que cambiemos también la forma económica, y pues claro, eso no gusta a quienes llevan ese proceso históricamente. Me quedo con todo lo que dicen. Definitivamente tienen mucha razón. Son tres perspectivas que convergen en un mismo punto. Quiero resaltar algunas, como siempre yo acá tratando de hacerla. Ventajas de ser un país agrícola es que lo que decía Diego ahora es que en todo el territorio nacional podemos encontrar diferentes cultivos, diferentes cosas. Entonces, si no hay arroz, hay papa, y si no hay papa, entonces hay maíz, y si no hay maíz, entonces hay frutas, y no hay verdura. O sea, comida hay en cualquier parte del país. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta pues, a nivel regional, ¿cierto? Yo no voy a entrar acá a hacer pues como debates morales respecto a la estratificación socioeconómica o al nivel adquisitivo, ¿por qué no? Pero productos que se siembran y que se producen en las diferentes regiones hay. Otra cosa es que no nos podemos dejar, como dicen ustedes, permear por la desinformación. Una de las premisas de los bloqueos es dejar pasar sí o sí los suministros básicos que son de salud y alimentación. Siempre ha sido así, hay unas horas, ellos siempre se lo han permitido, a pesar de que muchos políticos han querido abanderarse de la situación, se ha permitido siempre pues el paso. Como para echar un poquito así hacia atrás, me parece muy, muy importante lo que ustedes dicen de los hábitos de consumo, como para darle un realce a esto. Nosotros deberíamos tener por hábito comprar en las plazas, por lo que acabamos de decir, pero todavía seguimos comprando cosas que vienen de otros países cuando la cultiva nuestro vecino, cuando es el señor de aquí, de enseguida, que tiene un pedacito de finca. Siempre tenemos como esa idea de que lo de afuera es mejor. Entonces también darnos cuenta de que nosotros como país y las cosas que cultivamos y que producimos pues son de nosotros, para nosotros, y que deberíamos también apoyarlas, porque el agro y al campesino le ha tocado muy duro, ¿sí? Y respecto al autocultivo y a los hábitos de consumo, miren que lo que dice Miguel me hace recordar algo muy particular y muy importante para resaltar, y es que eso lo hacen unos, o sea, el autocultivo, pues no sé si se dice así, bueno, cultivar uno mismo algunas de las cosas que va a consumir, se ha vuelto un poco elitista. Miremos las dinámicas de los condominios, que primero en este país, en el marco del paro, han sido cuidados por los militares. Uno pasa por los condominios o por las casas
por los barrios más ricos y están ahí los militares, sino que cuentan con terrenos verdes muy amplios y no cultivan nada. Nada. O sea, ellos compran, acá hay una matica de orégano, ¿cierto? No, ellos no cultivan ni el orégano ni nada de esas cosas, entonces también es como a preguntarnos eso, ¿qué podemos tener en nuestras casas? ¿De qué manera podemos empezar a separarnos de esas ideas de globalización y del superconsumo, ¿cierto? El hiperconsumo en todos los aspectos? Bueno, Juan nos va a poner en este momento una pregunta que María Isabel nos trajo del 28 de mayo, que fue un día muy complejo para el país. Entonces, vamos a escucharla, por favor. Bueno, buenas tardes. Usted me dice por favor su nombre y a qué se dedica. John Jairo Ciro, en este instante no tengo empleo fijo, me toca salir a rebuscarme la comida para mi familia y para mí. Somos 4 personas, a mí no me quieren dar trabajo porque ya soy una persona adulta. Yo estoy opinando sobre esto, que se acomode el país, que el presidente sea más consciente de lo que está pasando y colabore, que hay muchas personas que necesitamos que nos colaboren y no nos colaboran, lo que hace es ante la gente nos indiscrimina porque somos unas personas que no tenemos casi medios para sobrevivir y eso es muy duro. Uno no debe ser así porque uno es un ser humano como lo son ellos, como cualquier otro, así sea indigente, no sea indigente, somos seres humanos, somos hijos de Dios y por favor que la gente no discrimine a la otra gente porque no tenga. No lo logramos, pero María Isabel nos puede tardes. resumir la inquietud. Muchas gracias. Yo quisiera hacerle como una pregunta. ¿A usted qué preguntas le surgen respecto a todo esto que María está Isabel, pasando? Pues cuáles son como las dudas, las inquietudes. Pero te escuchas bien tú, la persona que habla, como las no. angustias que usted siente respecto a toda esta situación. Les cuento como en resumen. Después de, pues como el despelote que se armó el 28, ¿cierto? Por la situación del éxito y toda esta cuestión del vandalismo, yo estaba en el Olaya, en el Parque Olaya, esperando salir de algunas personas que estaban conmigo allá pues en la manifestación. Se acercó un señor, un vendedor ambulante, y me dijo pues que si le podía colaborar y eso. Bueno, entonces yo aproveché para preguntarle o para decirle pues que si él tenía algunas dudas o le surgieron algunas preguntas respecto al paro. Más que preguntas, él me contestó fue como el punto de vista, ¿sí? Desde lo que él ha tenido que sufrir con respecto no solo al paro, sino con respecto a toda la situación que se ha vivido en el orden social. Primero que todo, me dice que pues a él ya no le dan empleo porque es una persona adulta, un adulto mayor, entonces, digamos, ya pasa de los 50 años y acá una persona después de los 40 años es obsoleta, ¿cierto? Segundo, me dice que se siente muy triste porque están completamente desamparados, que son 4 personas que conviven con él y que todos los días es una lucha constante para poder conseguir un alimento, para poder pagar una vivienda, porque no tienen ninguna clase de respaldo del gobierno. También me dice que pues se siente muy triste porque él ve esto como una guerra entre los mismos colombianos y que nosotros como colombianos no deberíamos estar en guerra los unos contra los otros, sino unirnos para estar pues, en una condición mejor. Me dice, a mí me da mucho pesar de los muchachos que están pues en este momento como poniéndole la cara y el pecho al paro, pero también me da pesar de los policías porque también son seres humanos, porque también son personas que merecen respeto. Entonces, digamos que es una visión muy clara de una situación muy grave y muy triste que ha ocurrido durante muchos años, porque es que vuelvo al punto y yo pues soy como reiterativa, pero es que esto no es una cosa de ahora. O sea, situaciones de desigualdad social, económica, ha habido desde hace mucho tiempo. La primera forma de guerra que hubo aquí en Colombia fue la guerra de los partidos, que eran los liberales contra los conservadores. Los conservadores, más que todos oligarcas, ¿cierto? Más que todo personas que tenían el poder adquisitivo, poder político y económico, y que estaban apoyados en cierta forma también por la religión, ¿cierto? Contra los liberales, que eran personas que de pronto tenían, pues no tenían una forma tan acomodada
¿cierto? Económicamente, y que eran tildados como, como comunistas. Entonces, desde ahí arranca, ¿cierto? Desde ahí arranca, y que desafortunadamente eso no solamente se vivía en la ciudad, sino que también se fue desplazando al campo, y por eso es que todo ha venido de mal en peor, y eso digamos que viene desde los años de 1940, ya estamos en el 2021 y la historia sigue. Entonces, pues es complicado el asunto por ese lado, pero fue una respuesta muy bonita que me dio este señor. Bueno, pero tenemos alguna inquietud respecto a la, o sea, ¿el señor tiene alguna duda al respecto? ¿No? ¿Cierto que no? No, no, el señor no tiene duda, el señor más bien siente es dolor. Expresó fue más bien como el dolor que le producía toda esta situación. Listo. Pues vemos que en este momento estamos permeados por todas las puntas de la situación tan crítica porque el abandono estatal va de extremo a extremo. En este momento, Juan nos va a colaborar leyéndonos entonces los comentarios que nos han escrito en la transmisión. Y vamos a tratar de abordarlos. Hay unos muy interesantes. Entonces vamos uno por uno y tratamos de abordarlos los cuatro. Y allá va Juan. Habilitar el micrófono, acá ya me deben estar escuchando. Buenas noches. Voy a proceder Hola. a leerles las inquietudes que nos han llegado. Yulani Roballo nos dice: claramente una reforma tributaria que grave productos esenciales como la canasta familiar, pensiones, servicios públicos, como lo indicó Isabel, es la vía fácil. Desde mi punto de vista, medidas como la reducción del gasto público y la eliminación de subsidios a los grandes capitales es la manera más acertada de conseguir los recursos necesarios para el sostenimiento del país. Bueno, tocó donde era la persona que nos plantea esto. Los escucho. ¿De dónde debe salir entonces el recurso si la reforma tributaria que nos plantearon nos trajo hasta este punto? Pues yo creo que un clamor general que hay en este momento es puntualmente, por ejemplo, con todos los congresistas que hay. Que nosotros como colombianos estamos manteniendo el triple de congresistas de los departamentos que los representan, ¿cierto? Más o menos. Y que no es justo de ninguna forma que un congresista que ya se ha visto y se ha notado porque desafortunadamente ellos mismos no se, o sea, se han dado a la tarea de hacer quedar mal, se van a dormir, se van a comer, se van a hacer cualquier otra cantidad de cosas y no va a estar pendientes de lo que ellos tienen que hacer en sus gestiones como congresistas, y que se estén ganando 32 millones de pesos o más, mientras que un médico que tiene que trabajar tanto tiempo, que tiene que estudiar tanto tiempo, un profesor o cualquier otra persona que tiene una carrera o que tiene una profesión, se gane máximo 2 millones de pesos, y eso es mucho. Entonces, el clamor también viene de ese lado, o sea, tenemos también que empezar a mirar de qué forma podemos modificar esa parte del gobierno. Bien, pues yo de pronto ahí difiero un poquito de Isabel. Me parece que sí es importante la reducción del sueldo definitivamente, pero también hay que mirar los riesgos que se tienen en la reducción del número de congresistas, porque teniendo en cuenta, si siendo varios digamos, por departamentos, hay un gran nivel de corrupción y de manipulación desde los partidos, y sabemos que eso no va a cambiar con el próximo gobierno. Pensemos si quedara, por ejemplo, como he visto, una de las propuestas es que quede, por ejemplo, un representante por municipio, perdón, por departamento, si no sería mucho más fácil de manipular y ahí concentrar también ese poder a más tiempo. Entonces eso tiene sus riesgos, también el hecho
de esa propuesta. Hay que revisar muy bien esas propuestas, analizar los pros y los contras, pero en lo que sí estoy totalmente de acuerdo es en que se reduzca definitivamente el salario de los que sean, pero hay que reducir el salario, que es donde está la mayor desigualdad, donde ese salario que ellos tienen parte de nuestro bolsillo, parte de ese tributo que nosotros damos como ciudadanos para la gasolina de los carros, para los celulares, para todo lo que los demás ciudadanos sí pagamos de nuestro bolsillo, pero se le paga a los congresistas. Con esa parte estoy totalmente de acuerdo, y de ahí saldría una gran parte de tributo, y más si de pronto no reducimos. Si se formaliza desde la Constitución también unas normas que ayuden a reducir la corrupción, puede mejorar también en ese sentido el despilfarro tan grande que tienen ellos allá. Esa es una problemática grande, pero es como lo que quería comentar. Bueno, sigo con el siguiente comentario. Okay. No sé si Diego tenga algo para decir. Quería decir un poco de lo que dije al principio de pues por qué comenzó la reforma tributaria. Es que deberían cobrarle a las grandes empresas en Colombia, porque se está dejando de cobrar realmente los altos impuestos que les puede cobrar a ellos, y ese monto se le iba a pasar al resto de la población. Entonces hay un desequilibrio grande, que incluso puede ser mucho más lo recaudado por ese lado, que incluso reduciéndole, pues también es una ayuda a reducir al Congreso, pero es una mínima parte de dinero lo que se recaudaría reduciéndole al Congreso, mientras que, digamos, de verdad cobrarle a las empresas y no ponerle tanto gallo a las microempresas también para abrir sus negocios y impulsar la productividad, haría que habría más gente trabajando, habría más empresas, y que estas empresas pequeñas pues tributen menos y las grandes más. Es que es muy de sentido común eso, pero la corrupción en este país no deja. Entonces esa era la cosa. Yo quisiera agregarles como algo al respecto. Primero, pues que en nuestro territorio nacional es tan comodato para las grandes multinacionales externas. Es verdad lo que dice Diego, es muy, muy importante tener presente que no debemos simplemente enfocarnos en lo político y señalar hacia allá qué es lo que en este momento nos está incomodando, sino reconocer que hay una cantidad de aspectos gracias a la corrupción que nos están desangrando desde muchos puntos. Y yo voy a decir algo que no me preguntaron a mí, pero bueno, yo creo que dentro de las muchas formas dentro de las muchas cosas que deben cambiar son los privilegios del gremio político. Están muy cómodos, ¿cierto? Hay muchos privilegios ahí, cada uno da trabajo, cada uno da mermelada aquí, se ganan una cantidad de plata, nadie les hace veeduría, no tienen forma, pues, o sea, hay muchos privilegios. Bueno, Juan, ¿cuál es el siguiente comentario? Voy. Para que ustedes me escuchen, listo, voy. Nos pregunta Patrick Petit. ¿Saben cómo prosigue el proyecto de ley actual que busca dar a la Procuraduría el poder de sancionar alcaldes, en particular respecto al tema de la militarización? ¿Creen que la lucha contra la creciente concentración de poderes afines con el Ejecutivo debería ser un punto central de los reclamos ciudadanos? Excelente. Tendemos a olvidar. Bueno, sí. Sí, ibas a decir algo, Elizabeth. Sí, que tendemos a olvidar cosas. Por ejemplo, eso que dice Patrick es muy importante, y es porque nos contaron la historia del Venezuela desconociendo que la concentración del poder es muchísimo más peligroso que la idea de uno solo. La oposición es importante, y cuando no la tenemos, pues uno solo toma la decisión por todos. Pero acá ustedes son los ponentes, los escucho. Bueno, la pregunta de Patrick es un poco también enfocado como a lo económico. También lo veo como cómo prosigue el proyecto de ley actual que busca dar la Procuraduría. Digo económico es porque es que hay unos intereses acá muy raros, vean.
La ley es que solamente en un estado de conmoción interior se podría quitarle esa atribución a los alcaldes y gobernadores. Entonces fue como un permiso que se daría solamente en un estado de conmoción interior. Y, y digamos que algunos alcaldes en Colombia, como el alcalde de Cartagena o como el alcalde de Santa Rosa de Cabal, se han parado duro contra esta medida y no han dejado como militarizar o no han seguido las órdenes que se le han mandado del gobierno central. Mientras que otras ciudades que son más importantes, como Cali, como Pereira, y digo importantes en cuestiones, me imagino también de tráfico de droga, porque también se ve como un afán de militarizar es el occidente del país, y pues sabemos que obviamente mucha droga que sale de Cauca, Nariño y todo esto tiene que ver también con esos intereses. Entonces por eso también digo que incluso hay intereses económicos ahí en que se cumpla esa ley más en unas ciudades que en otras. Y obviamente las ciudades que pues se pueden relajar un poco con esta medida son quizás ciudades que no tengan tanto que ver con este comercio que hay interno en Colombia, pero es una suposición también personal, porque también, digamos, es como atando cabos, también después de todo este tiempo que uno ve cierta presión en unas zonas del país y no en otras. Entonces, eso es lo que pienso. No sé si Miguel Ángel o María Cristina quieren, María Isabel quieren aportar algo. Bueno, pues en realidad lo que puedo aportar es muy poco. Sé que hubo un decreto de parte del gobierno también que ya es un primer impulso para esa militarización, para que justamente quede ahí a manos del presidente las decisiones. No tengo acá, estaba buscando porque voy a mirar a ese decreto, pues no tengo acá el número, pero sí se emitió la semana pasada y después se pronunciaron justamente algunos alcaldes y gobernadores se han pronunciado frente al desacato y hasta ahí, hasta ese punto sé en que, por ejemplo, también el alcalde de Medellín, el de Santa Rosa que mencionaba Diego, acá en este sector ha sido bien importante. Entonces, esa lucha, por ejemplo, tiene que ver, yo creo que con lo que vamos a ver en las próximas semanas, justamente. Ahí estamos en ese proceso de confrontación con el Ejecutivo, donde, pues, por la falta de diálogo, estamos cada vez yendo a una confrontación y lastimosamente desde los poderes también. Sabemos que el legislativo también, los jueces, algunos han tomado su decisión de apoyar al paro también y de crear una primera línea también desde lo judicial. Eso marca también una posición bien importante digamos, opuesta al Ejecutivo, ¿no es cierto? Y a las decisiones que está tomando el Ejecutivo. Entonces ahí estamos viendo es que definitivamente si no se va a dar el diálogo, que es lo que uno percibe desde el gobierno, que se dilata el diálogo, se va a ir marcando más esa situación desde cada uno de los sectores, porque hay unas problemáticas, pero también sabemos que hay unos gobiernos, unas gobernaciones donde se manda la parada a nivel nacional. Ahí no nos podemos decir mentiras, pues, frente a lo que es Antioquia dentro del país, frente a lo que es el centro del país, el mismo Valle del Cauca, que está en todo el ojo del huracán en estos momentos y por eso están esas confrontaciones allá y justamente esas presiones desde esos decretos. En este momento hay un desacato de parte de los gobernadores y continúa. Lo que se está buscando desde los decretos justamente del gobierno es hacer una presión ahí con la militarización. Lo que se está buscando desde los sectores del paro es que se dialogue sin militarización. Creo que es importante como tener claro ese punto, que es, digamos, el punto de quiebre en estos momentos. El Comité del Paro está pidiendo en estos momentos
como yo diría que uno de los primeros puntos, la desmilitarización para poder dialogar. Y vemos que el gobierno tiene una posición opuesta ahí, entonces el conflicto está tenaz y es lo que vamos a estar ahí viviendo las próximas semanas. Tomando este punto de la otra pregunta de Patrick, que decía que si creen que la lucha contra la concentración de poderes con el presidente debería ser un punto central de los reclamos ciudadanos. Sí, obviamente tiene que ser un punto central, pero también lo que vemos es que el comité del paro no está representando a todos los reclamos de los ciudadanos, no están representando lo que están pensando quizás las primeras líneas, están representando los campesinos, están representándose a ellos mismos, y también se volvió una campaña política de algunos ahí que están adentro del comité del paro. Entonces también por el otro lado está confusa la situación, pues desde también qué se está reclamando. A veces también uno pensaría que es mejor reclamar menos cosas, pero más contundente obviamente hacer la presión sobre esas cosas. Creo que siempre, desde hace tiempo obviamente sabíamos que, por ejemplo, exigir que se implemente el proceso de paz iba a hacer que muchos reclamos que están por ahí desperdigados están cobijados dentro del proceso de paz, pero al gobierno no le conviene obviamente implementar el proceso de paz. Entonces, hay algunas cosas que obviamente están pasando por esa concentración de poder sobre el presidente, pero también por el otro lado viendo cómo se ha comportado el paro y la gente que lo representa, también hay un descrédito un poco, hay un cansancio, el diálogo hace que se anestesie de una forma la situación, lo que decía Miguel antes, que hace que se dilaten las cosas y la gente se va cansando también de estar en esta negociación con personas que no lo representan. Entonces creo que ahí sí veo como complicada la cosa por ese lado. Totalmente de acuerdo, me parece que tiene que ser, desde mi punto de vista, un tema obligado, porque ¿cómo vamos a permitir que se siga proliferando la misma idea en cuanto al administrativo, cuando estas personas dicen que no podemos llorar por un ojo, cuando estas personas creen que, no sé, que los huevos valen 1.800, cuando estas personas nunca han pagado una factura, cuando estas personas no saben qué está pasando con nosotros como ciudadanos? Eso sí, creo que, no sé, pero me parece obligatorio. Así no está, pues que se meta, porque ¿cómo nos van a seguir representando, como dice Diego? Juan, creo que tiene también otro comentario ahí para leernos. Sí, hay varios, se están haciendo constantemente. Tienes el micrófono apagado. Que hay varios y siguen llegando. Esto está por acá bastante movido. Lluvia Castaño Campos. Se dice que el pueblo está perdiendo la batalla y que los muertos que hubieron fueron en vano. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, no sé, me gustaría ahí como dar mi opinión al respecto. Yo creo que en Colombia ningún muerto ni ha sido ni será en vano. El paro es una demostración de eso justamente. El hecho de que los muchachos y el pueblo en general hoy sea mucho más consciente, tenga una posición política, hace que no sea en vano para nada ninguno de nuestros muertos, ninguno. Yo creo que o sea, la situación no se puede ver tampoco de esa manera como, me imagino que Lluvia es joven, porque cuando yo sé que los muchachos, los pelados, tienen esa posición también de que todo se arregle ya y de que todos quisiéramos que todo se arregle ya, pero yo creo que también acá uno que ya tiene canas y que ha visto estas situaciones, uno va entendiendo que hay unas cosas que son acumulativas en estos procesos, muy dolorosas y donde también estamos en un momento clave, donde no se quiere, por ejemplo, que se vaya a terminar el paro sin que se lleguen a unos acuerdos.
creo que hay que ceder de ambas partes desde el diálogo también, desde el momento en el que nos sentemos, va a haber que ceder desde ambos lados también. No todo se va a poder lograr en el primer momento. Aquí hay peticiones que mencionaba Diego que son a mediano y a largo plazo, que si yo, por ejemplo, como profesor y a los sindicalistas y al magisterio se le critica mucho la parte, por ejemplo, de su acomodo en algunas situaciones, quiero que se vea también de que son luchas que se van escalonando también, que se van dando de manera escalonada en el tiempo, pero que nada de eso ha quedado, no se ha olvidado, sino que está ahí también presente siempre. Yo veo que la petición de los muchachos en primera línea, de quienes están en la calle todavía exigiendo, son básicas, son sencillas. El problema es que no se quieren dialogar situaciones tan sencillas como pedir justicia, que es lo que están pidiendo los muchachos de la primera línea frente a los muertos, frente a quienes han caído, frente a quienes ha perdido un ojo, como decía Elizabeth, que son más de 30 personas en este momento, lo cual es gravísimo, ¿cierto? Para rebajarlo con cualquier comentario. Entonces, también son cosas que nos duelen a todos y que por lo mismo van a tener su trascendencia en la historia. Para mí, el hecho de que estemos hoy hablando de esto, siendo nosotros artistas, hablando un poco desde la política, tiene que ver con que todos hoy estamos hablando de política. Tiene que ver con que, por ejemplo, en este momento, hoy igual se siga con los programas, por ejemplo, de circo por parte de los gobiernos, es decir, con el partido de fútbol, por ejemplo, ¿cierto? Espero que Andrés Chica no se vaya a verlo ahorita por ahí, para sangre, hermano. Espero que tengamos unas posiciones, porque nos duelen también de todo esto, de lo que viene a futuro también, ¿cierto? De que tengamos una mirada a mediano y largo plazo. O sea, de pronto es lo que yo quiero mencionar acá, que me parece que hay cosas que nos van a tocar ya y ya nos tocaron a mediano, a largo plazo, a nosotros acá en Pereira, las personas que son nuestros muertos acá no los vamos a olvidar de la noche a la mañana. No va a cambiar tampoco, creería en mi modo de pensar, en las próximas votaciones como desearíamos, porque es que ese proceso va a ser mucho más largo, pero yo lo que creo es que ya los muchachos, ustedes, el hecho de que sean aquí jóvenes los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, y agradezco mucho, es justamente eso, en ustedes vaya esa conciencia. Para mí acá lo que se gana, los beneficios del paro, que pueden decir, no, perdimos, no ganamos nada porque no se tumbó tal decreto, porque no ganamos esto, pero muchachos, el cambio de conciencia no tiene reversa. El cambio de conciencia para la historia, que ustedes están tomando una posición política a la cual nuestros cuchos y muchos de nuestra generación también, cuando uno se sentaba a tomarse los chorros en el andén unos 20 años atrás, era decir, no, es que yo soy apolítico, a mí no me hable de eso. Hoy en día ustedes se sientan y se están tomando esos chorros y están hablando de política, muchachos, y están hablando yo diría que con muchísimo más conocimiento del que tengo yo acá definitivamente. Disculpen por la ignorancia también en ese sentido, pero pues uno quiere, como les decía, hablar como ciudadano también, que es como más lo que yo quería mencionar a manera de conclusión personal. Agradecer el espacio y decirles que esto no está perdido y que esto no está acabado y que esto no está terminado acá, sino que esta lucha va a continuar y la conciencia que ustedes tienen no se las va a quitar nadie. Yo estoy completamente de acuerdo con Miguel. Tengamos en cuenta que durante mucho tiempo habíamos estado dormidos y que esta generación despertó y despertó con fuerza, ¿cierto? También hay que tener en cuenta que en este momento se está haciendo muchísimo más visible, de pronto, por ejemplo, el apoyo a la minga indígena, que estaba completamente olvidada y que eran muy pocas las personas que
que realmente se daban el tiempo para apoyar todo este movimiento indígena que también ha sufrido tantos, y es que ha sufrido más que todos nosotros juntos. Bueno, entonces, y que es un clamor en todo Colombia, en todo Colombia. Vuelvo y repito lo que decía anteriormente, desafortunadamente a veces se sectorizaba mucho, entonces paraban en Bogotá y a los 2 o 3 meses en Medellín y a los 5 meses en Pereira, y en este momento es a nivel nacional. Entonces, para el gobierno, así ellos no lo reconozcan, eso es digno de respeto, y ellos tienen un temor grande, porque ya es todo Colombia, todos los colombianos los que estamos ahí de una forma u otra. Todavía hay personas que están en contra del paro y en contra de toda esta situación, pero también he escuchado en la calle muchas personas que de cierta forma empiezan a hablar sobre política o lo que está pasando en este momento y dicen, no, yo la verdad ahora sí me cansé, ya me di cuenta que no, que ahora sí me tengo que poner las pilas porque nosotros nos dejamos meter los dedos a la boca. Entonces, de cierta forma, aunque haya sido lento el proceso, se ha empezado a surgir un despertar en las conciencias de las personas, y que realmente pues yo me quedo gratamente sorprendida por todos estos chicos que en este momento están movilizando con fuerza y están poniendo el pecho para que las cosas mejoren, porque la verdad es que en las generaciones pasadas sí nos faltó de pronto ser un poquitico más conscientes. Sí, de acuerdo también con lo que dicen Miguel y Marisabel. Hay varias ganancias, hay ganancia cognitiva, ganancia de sentido histórico. Han aprendido también qué ha pasado en Colombia en las últimas décadas, gracias también a esta situación. Han tenido que estudiar de dónde viene la historia también nuestra de las últimas décadas, y hay una ganancia anímica. Y esta ganancia anímica es que nos devuelve la esperanza también a los que somos mayores, un poco que todos los que han estado en las calles también, porque igual yo, pues al principio del paro yo no daba un peso porque durara tantos días, y afortunadamente ha sido todo lo contrario a lo que me imaginé. Entonces también nos ha devuelto la esperanza a todo esto, entonces no hay ninguna muerte en vano. Muchísimas gracias a los tres, estoy completamente de acuerdo, espero que sigamos así de optimistas y que se mantenga. A Lluvia yo tengo para decirle que nada se ha perdido, ¿cierto? Que ya pasó algo, como Miguel lo planteaba, ya pasó algo. Y si en este momento se detiene todo, nos queda por lo menos la inconformidad, ¿sí? Nos queda el sabor amargo de algo que ya empezó a gestarse. Y como ustedes ya lo plantearon, es completamente cierto, nos hemos visto en la obligación de educarnos y de estudiar por nuestra cuenta, de eso que ya hablamos hace un rato, que desde la escuela, desde el colegio no nos enseñan ni lo político, ni lo histórico, ni nada de estas cosas. Entonces estamos en un momento en el que todos ya nos lo preguntamos y empezamos a decir, venga, ¿por qué no nos habían contado eso? Y a indagar un poco más. Entonces nada se ha perdido, todavía estamos aquí. ¿Alguien más, Juan? Sí, por acá tenemos algunos comentarios más. Micrófono abajo. Ya, por acá tenemos algunos comentarios más. Voy a proceder a leer el comentario de una chica que, no sé, debe ser Cris Gómez o algo así, CRXSGXMXZ, así aparece. ¿Por qué creen que el gobierno no hace el respectivo proceso con los policías y agentes del SMAT, de los cuales hay evidencia que han disparado y asesinado gente en la calle? Bueno, es que aquí no hay un fuero militar, por ejemplo, desde lo constitucional. Era una de las problemáticas que mencionaba, que es importante. El fuero militar no está bien especificado, ellos se sancionan a sí mismos, no desde el judicial. Eso es una problemática que tenemos como país para analizarla. Desde allí mismo se tapan con la misma cobija, y de manera muy similar a como pasa con el clero también en algunas situaciones, por ejemplo, violaciones. Por eso se dan estos encubrimientos, porque ellos tienen ahí el fuero militar que los protege también. Es que es reconocer que la están cagando, así literal, es reconocer que la están cagando y que tienen que
también reconocer que están haciendo las cosas por encima de cualquier respeto a la humanidad, cualquier respeto a cualquier derecho que tanto se menciona y que ellos tanto mencionan en sus discursos políticos y en sus situaciones antes de montarse en esos puestos políticos, porque pues para nadie es un secreto que cuando están haciendo campaña electoral ellos son santos, ellos quieren hacer todos los milagros, ellos aman a todo el mundo, los indigentes, los viejitos, y cuando ya están allá montados en lo que necesitaban, ya le voltean la espalda al pueblo completamente. Entonces, es más que todo, pues es mi punto de vista personal. Para hablar de el fuero militar que estaba diciendo Miguel, incluso yo pensaría que así lo juzgara la justicia ordinaria, tampoco pasaría mucho. O sea, también estamos en un país donde la justicia ordinaria no existe, pues no hay independencia de poderes, lo que estamos diciendo antes. Entonces, incluso se ven algunos casos de personas juzgadas apenas ahora por los falsos positivos que pasaron hace más de 15 años, y estas personas no alcanzarán a ser ni un 5% de todas las personas que cometieron todos estos delitos. Entonces, obviamente es una operación que les conviene a todos, pues para cubrirse y que no les pase nada, y de pronto uno que otro salado cae y lo juzgan y se va para la cárcel, pero es un porcentaje muy mínimo, y lo mismo pasará ahora también con los policías que han cometido algunos actos irregulares que dentro de unos años de pronto a uno que otro lo juzgarán de verdad y ya, pero la justicia en Colombia es, no sé, es una mentira. Ficción. Sí. Yo quisiera responderle porque yo creo que a través del foro militar que ustedes mencionan, ellos sancionan su propia orden. Entonces, sucedió en el momento con los falsos positivos, que se volvieron falsos positivos después de una orden, entonces, ¿cómo sancionar algo que se dijo, ¿cierto? Algo que fue oficial. Lo mismo sucede ahora, creo que nunca va a llegar de una manera plena porque ellos, de una u otra manera, están siguiendo una orden que se les está dando mal. Ahí ya entramos a un juicio ético y moral que no se trata, ¿cierto? Que no nos compete en este momento, pero precisamente por eso no creo que, y porque la justicia acá es ficción. Juan. Voy. Hola. Voy a proceder con Rodríguez Robin. Nos quedan 2 comentarios y terminamos con los comentarios que hay por ahora. No sé con qué tanta seguridad se pueda decir que el pago de impuestos entre grandes y pequeñas empresas es inequitativo en desventaja para las pequeñas. He escuchado, no sé qué tan cierto sea, que las empresas en general pagan muchos impuestos. Me gustaría corroborar esto. Creo que el gobierno debe sentarse con el Comité del Paro para que ayudemos a buscar los recursos como en iglesias, legalización de sustancias, etc. Sí. Pero si quiere le contesto ahí, porque ya había hablado de eso antes, porque las empresas de acá no pagan casi impuestos, pero las grandes. Un dato que da, acá había abierto este documento de Jorge Robledo hace 2 años, que se había pretendido primero hacer la reforma tributaria. Jorge Robledo obviamente ya no es de mis afectos, pues por el voto en blanco antes, pues no sé, pero es buen investigador de cosas que están pasando en la realidad colombiana. Él dice acá, la reforma tributaria de Duque Carrasquilla le rebaja 9.5 billones los impuestos a las grandes empresas, mientras él los aumenta a los pobres y a las clases medias en más de 2 billones. Esto lo dice pues conociendo que la tasa efectiva de impuesto de renta de las empresas de los súper ricos es inferior al 4.5%, o sea, todo lo que ellos generan supera el 100% de todo lo que gana pues Colombia, viéndolo pues por cápita, pero ellos solo pagan el 4.5%, las grandes empresas, entonces sí hay un desequilibrio ahí. Y por ejemplo, donde se reflejó uno de esos aspectos muy marcadamente durante la pandemia, antes del paro, fue, por ejemplo, la gran quiebra de los pequeños negocios, ¿cierto? Ellos fueron los que se quebraron, ¿por qué? Porque se pagan más impuestos
impuestos también, o sea, más altos de acuerdo a lo que se gana. Una pequeña empresa no gana tanto y no tiene los beneficios. En Colombia los grandes beneficios los tienen las grandes empresas, las grandes superficies. Entre más grande sea la empresa, más beneficios tiene a nivel económico y de todos los niveles. Y pasa lo contrario con las pequeñas. Entonces, ese es uno de los grandes malestares que generó la reforma justamente, que ahí es donde está la desigualdad y el equilibrio que se tiene que proponer es justamente ese, que aumente para quienes sí lo tienen y quienes lo traen, por ejemplo, del exterior, y se facilite para los pequeños empresarios, que son muchos los que se han quebrado y en estos momentos están sobreviviendo esa punta de créditos. A mí me gustaría saber cuáles de los grandes monopolios económicos en Colombia pertenece también a la clase política, porque es que ese es otro punto, o sea, ellos también necesitan, digamos, en cierta forma, asegurar su dinero y pues es mucho más fácil que paguen otros a que tenga que pagar yo. Entonces, pues también me gustaría como eh, averiguar un poco más, a ver, de todas estas grandes empresas de Colombia, porque es que para nadie es un secreto que muchos de los expresidentes y muchos de los políticos que han pasado por puestos importantes en Colombia son o integrantes o dueños de los grandes monopolios económicos acá. Sí, también para anotar que, Antes de... o sea, no, cierro con esta cosita, que también hay que recordar cuál fue la actitud del gobierno al principio de la pandemia, que fue destinar unos billones de pesos dizque de ayuda social y se fue la mitad de eso en bancos. O sea, les destinaron a los bancos para que no se quebraran en ese tiempo que sabían que las personas iban a dejar de pagar cuotas de interés, de crédito y todo esto. Entonces, la actitud del gobierno no fue tanto de ayudar a la gente, sino de dar una gran ayuda a los bancos, que los bancos se sabe que son los que también ayudan a montar a los presidentes en un país. Mencionar a Bianca también ahí, lo que Sí. pasó ahí con Avianca en ese momento que fue tan crítico. Sí. Bueno, yo creo que ahí, como para no entrar, yo no entraría como en ese terreno porque no conozco mucho como con nombres propios, pero lo que sí sé es que los grandes empresarios del país son también personas que aportan muchísimo en a las campañas presidenciales, de gobernación, de alcaldía. Entonces, pues ellos, digamos que ellos no están involucrados de manera directa, pongamos ahí unas comillas, pero lo que hacen es invertir dinero en esas campañas políticas a cambio de algún tipo de favores y compran unas cantidades de acuerdos, ¿sí? Y por otro lado, es que, como para darle un poco respuesta también a la pregunta de la persona que nos dio el comentario, yo les decía ahorita que en nuestro país tiene el suelo en comodato. Los acuerdos internacionales impiden que podamos explotar o que podamos hacer algunas cosas en nuestro propio territorio. Romper esos acuerdos internacionales implicaría deudas, implicaría cosas para las que el país, o bueno, el gobierno en este momento no está dispuesto. Lo de la legalización, este tipo de cosas, sería idóneo que se sentara el gobierno a hablar de lo que tenemos para aportar como país, porque finalmente lo sostenemos es a través del trabajo. ¿Qué tenemos para aportar, cierto? ¿Qué tenemos para vender, para producir? Voy a entrar en temas acá un poco difíciles, pero sucede que esos acuerdos internacionales benefician a esa clase o política o empresarial que están unas con las otras. Entonces ahí es como para decirte por qué no se van a sentar a escuchar una nueva reforma tributaria en la que se vean partícipes otro tipo de sectores. Es precisamente por eso, porque acá, como decían nuestros tres compañeros el día de hoy, todos están bajo el árbol, bajo la sombra del mismo árbol, básicamente. No sé si alguien quiere aportar algo más antes de pasar a al siguiente comentario.
pues yo de pronto, en cuanto a lo de la legalización, creo que es un tema bastante amplio y que definitivamente se merece es un podcast aparte, porque es otro tema de debate extenso, no es para mencionarlo respondiendo una pregunta, pues que de hecho ya creo que estamos pasados del tiempo, sino que en verdad, muchachos, Juan Diego, que merecería esto un podcast aparte. Ese tema de la legalización es importantísimo, la política de drogas, que es como lo están hablando hoy en día los jóvenes de una manera mucho más frentera que en los años anteriores. Quisiera mencionar algo ahí, Miguel, me parece muy importante, y es que gracias a lo que está sucediendo en el país, tristemente gracias, nos hemos dado cuenta que, o sea, en este país los que tienen plata, más de la mitad, no voy a entrar a ese tipo de detalles, tienen algo que ver sí o sí con el narcotráfico. Entonces los hermanos, los primos, los esposos, todo el mundo tiene algo que ver ahí. Y entonces el que está mal es uno, que trabaja toda la vida para medio educarse, medio comer, medio pagar una casa. La política de drogas es una cosa importante ahí como para entrar a ver también, porque nos hemos estado dando cuenta de ello. Lo malo de las roscas es no estar en ella. Juan, tenemos el último comentario, ¿cierto? Sí, voy. Sí, tenemos un último comentario, pues es como un comentario y ya pues como una apreciación. El partido no se debe ver, si no hay pan, no hay circo, y una carpita de circo. Perfecto, estoy de acuerdo. Listo, y ya, ahí ya terminan los comentarios. ¿Alguien quiere cerrar con algo antes de finiquitar este encuentro? ¿Algo más que sumar? ¿Algo más que aportar? Bueno, a mí me gustaría mencionar algo de pronto que yo quería tocar, algo que tenía también cuando hablábamos ahorita desde esos beneficios, con esa pregunta de qué se ha ganado y por ejemplo lo que preguntaba Lluvia, no hay que olvidarnos tampoco de la parte cultural y el fortalecimiento de esa cultura popular y también del arte popular que se ha dado con el paro. O sea, eso lo pueden tapar las veces que sea, echarle pinturita blanca, hacerle florecitas encima, pueden hacer lo que quieran, pero no se va a quedar nunca olvidado eso para todos los que han hecho las acciones en las calles, comprometidos. Estamos hablando de música, estamos hablando de performance, estamos hablando de pintura mural y graffiti, pisales, o sea, todo eso va a quedar para la historia del arte marcado en Colombia de aquí para allá todo lo que quiera. Eso que no ha hecho el Ministerio de Cultura desde sus, yo diría que muy tristes convocatorias, donde se pierde mucha plata, donde ganan muy pocos, se ha visto reflejado en las calles, en las marchas, en las manifestaciones, y el arte es un punto también ganado y la cultura popular que también me parece que hay que rescatar acá en este diálogo. Era eso lo que quería mencionar, y también que definitivamente lo rural llegó a la ciudad también, y eso que se viene unificando allí desde el campo a la ciudad, del urbano con lo rural, está ahora mucho más fuerte, está ahora mucho más integrado, porque finalmente las problemáticas que veíamos allá en la periferia, en Buenaventura, en el Chocó, en todas estas partes a lo lejos, en la Amazonía, las tenemos ahorita aquí en nuestra calle. Si usted abre la puerta, entonces eso hay que verlo también como un beneficio a mediano y a largo plazo como país y nosotros como ciudadanos. Muchas gracias, Miguel. No sé si Diego quiera aportarnos algo. Sí, está bacana la reflexión ahí de lo que ha pasado en las calles. Se ha vuelto, como decían también los anteriores talleres que ha programado este museo, se volcó como una especie de museo en las calles. Hay muchos lenguajes ahora que se pueden leer, que se pueden ver desde diferentes sectores y todo plasmado en las paredes. Y ante también el silencio que han tenido las instituciones culturales
a la gente del común ha reemplazado todo esto que debería estar hablando el museo, que deberían estar hablando también la sala de exposición, y se han tomado pues por cuenta propia también espacios también alternativos como el MIC, como el Camino del Indio, como lo que se ha hecho en el Pavo, como lo que ha pasado en la Sonora Ponceña, de estrategias de circular obras, de circular artistas, y pues reemplazando también lo que debería asumir de pronto la posición institucional, pero pues afortunadamente ha pasado esto porque también se deja de tener esos sesgos que a veces pasa por la institución y ya hay una creación mucho más fresca, más renovada, más honesta. Entonces me parece bien también por ese lado también lo que ha pasado. Y muchas gracias también por estar esta noche con ustedes y a la gente que está escuchando. Muchas gracias, María Isabel. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con los compañeros y la idea también es que sigamos en pie de lucha, que no sea solamente en este momento de coyuntura, sino que se pueda seguir trabajando todo lo que ya empezamos, porque es que hemos tenido unos logros muy significativos y la idea es que independientemente de lo que del resultado que obtengamos con el paro, de lo que pase de aquí en adelante, no dejemos perder todo lo que ya ganamos cultural, artísticamente, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de entender y de ver las cosas, porque desafortunadamente a veces sucede que cuando estamos pues como en ese auge y en la situación crítica, tenemos toda la capacidad y toda la disposición, pero ya después con el tiempo vamos dejando olvidar y vamos dejando caer esas cosas que eran tan importantes y que nos dio tanto trabajo conseguir. Pues y por otro lado también agradecerles a todos ustedes por este espacio, fue un espacio muy enriquecedor y pues ojalá podamos seguir teniendo muchos otros conversatorios. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Yo quisiera decir que el arte volvió al pueblo, volvimos a lo básico, el campesino volvió a la plaza, y bueno, esperemos que nos mantengamos en el camino del bien. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros hoy, a las personas que nos han acompañado, a quienes vayan a ver esta conversación a posteriori. Muchas gracias al museo por invitarnos, por permitirnos el espacio. Esperamos volvernos a encontrar, a vernos las caras, a escucharnos y a ver si se nos ocurre alguna otra solución con el paso de los días y nos volvemos a ver próximamente. Mil gracias por estar con nosotros.